Ahora, ya que hicimos aquí una comprobación con el agua destilada, los mismos pasos se van a realizar para lo que es el agua, la solución jabonosa, el aceite, la glicerina, la vaselina, con esos tres. Vemos a qué nivel alcanza del tubo capilar el líquido. Hay otros líquidos que ingresan poco, por más que le soplen, entra poquito. Y por ejemplo el agua sube rapidísimo. En cambio los que son viscosos tardan. ¿Ya? Luego determine la tensión superficial de cada muestra. Debemos hacer con la fórmula, ya tenemos altura. Vamos a ver la tensión superficial con la fórmula que hemos hecho en la introducción. Vamos a poner a prueba. Aquí tenemos, miren, el procedimiento. Tenemos lo que son el tubo, lo que es el vidrio de acodado, lo que es el tubo de vidrio acodado. Aquí tenemos lo que es el tubo de ensayo, colocando lo que es el acodado, el tubo de vidrio acodado. Tenemos lo que es esta parte de aquí, tenemos también el material necesario para medir lo que es el líquido, para que ingrese, porque es muy delgadito solamente esta parte de aquí, son muy delgaditos para que entre. ¿Ya? La regla, para que nos ayudemos a qué nivel llegó el líquido, la regla. Ahí vemos el procedimiento, ya metimos lo que es esto, y luego de ahí vamos a echar líquido. Ya. Tope, aquí necesitamos el tapón de goma para que perforemos lo que es el tubo de vidrio acodado y ¿ya? Pero aquí se necesitaría ayuda porque no puede ingresar líquido porque ya son las perforaciones del tapón son mucho más grandes y necesitaríamos lo que es cinta para que quede bien, bien apretado. Luego los cálculos. En los cálculos, ya como se dijo, ¿no? en el procedimiento, se va a necesitar lo que es el líquido, ya sea agua jabonosa, aceite, vaselina, glicerina, ¿no? La altura también, de la altura en la cual aquí vemos el agua a 10 centímetros, acá vemos el agua jabonosa que también llegó a 10 milímetros, diré, milímetros. El aceite también llegó a tener 10 milímetros, miren. Luego la vaselina fue bajando, 9 milímetros, la glicerina 5 milímetros, porque ya son ya viscosos, ¿no? Este podía llegar a ser viscoso, pero miren, llegó casi al nivel del agua, el aceite. Cuando el aceite se calienta, sí llega a ser mucho más viscoso, ¿ya? Vemos la densidad también, ¿no? La densidad se las va calculando, 1 gramo sobre centímetros cúbicos, 1,2 gramos sobre centímetros cúbicos, 0,92 gramos sobre centímetros cúbicos, y así variando ya. Luego tenemos radio. La radio sí o sí en milímetros, 0,25. Ya que tenemos la densidad, tenemos la altura, ya la radio también debemos tener, y esta radio va a ser de lo que es el tubo, ¿ya? Tenemos 0,25, 0,25, 0,25, todos son 0,25 milímetros, porque el tubo es un solo que se va a utilizar, el tubo de ensayo, ¿ya? Luego tenemos la tensión superficial, ya calculando, ¿no? Con lo que son, ya que tenemos todos estos valores, se calcula la tensión superficial, en la cual yo les dije la fórmula al principio, que la fórmula al principio fue lo que es tensión superficial igual a longitud por gravedad, por altura, por radio, todo eso dividido entre 2, ¿ya? Aquí vemos la forma. Pero vamos a bajar esto un poquito. Ya. Aquí vemos del agua. Aquí vamos a medir lo que es milímetros y en centímetros nos sirve. Ambas nos sirven. Puede ser permitido milímetros y centímetros, ¿ya? En el agua, ¿cómo conseguimos esa tensión superficial, ¿no? Para saber bien de dónde sale. Este es el procedimiento en que se llegó a tener para completar esa tabla que se vio anteriormente. En lo que es agua, la altura. ¿Cuál fue la altura del agua? Pues ya que medimos donde el capilar haya ingresado el líquido, ¿no? Con la ayuda del tubo acodado, llegaron a 1 centímetro. Y a 1 centímetro deben esto pasarlo a milímetros.
Para tener centímetros y milímetros. Entonces, al pasarlo 1 centímetro a milímetros, se hizo 10 milímetros. ¿Ya? Luego la densidad del líquido, que es la L, ¿no? Esa se mide en lo que es del agua, ya tiene una tabla, que es 1 gramo sobre centímetro cúbico. Esto ya no se puede inventar, esto ya tiene un dato ya. Esto ya nos da el valor, ya no se puede calcular la densidad, ya nos da el valor, la densidad del agua. Luego el diámetro. El diámetro, para calcular lo que es el diámetro necesitamos radio, ¿no ve? Ya, la densidad. Primeramente empezamos con la densidad de 0,5 milímetros. Este fue un dato de uno de los líquidos, que este es del agua. 0,5 milímetros, el diámetro. Luego pasamos, para pasarlo a centímetros, debemos hacer la conversión, ¿no? De milímetros a centímetros. Ya pasamos de 0,5 milímetros, y para llegar a centímetros, medimos ya 10 milímetros en 1 centímetro. Y nos salió como resultado 0,05 centímetros. Luego, con ayuda de este resultado del diámetro, ya sacamos radio. Y la radio es igual a densidad dividido entre 2, siempre dividido entre 2. Sacamos la densidad de 0,05 centímetros, dividimos entre 2 y nos da como resultado de 0,025 centímetros. Ya tenemos centímetros, ¿no? Debemos pasar a milímetros. Ambos tenemos que tener resultados. Así que ya saben que 1 centímetro es igual a 10 milímetros. Hacemos la conversión y nos sale 0,25 milímetros. Ya se le va un 0. Luego la gravedad. La gravedad para todos los líquidos va a ser de 981 centímetros sobre segundos cuadrados. Este es un valor ya general, ya no se le puede calcular. Este es un valor que nos da siempre el líquido, ¿ya? 981. Procedimiento, ya utilizamos ya la fórmula de la tensión superficial para lo que es el agua. Ya le hacemos la longitud, por la gravedad, por la altura, por radio. Todo eso dividido entre 2. Y reemplazamos todo esto, toda esa fórmula que está aquí, reemplazamos, y nos dan de 12,26. Ya que tenemos la tensión superficial, se va a medir en dinas sobre centímetros. Ese es el valor que le damos a la tensión superficial, ¿ya? Aquí la longitud va a ser la densidad. Aquí tenemos 1 gramo sobre centímetros cúbicos. La reemplazamos. Tenemos gravedad, chicos. Aquí está 981. La altura tenemos todo esto vamos a medir, ya que tenemos centímetros, todos los valores en centímetros. Vamos a reemplazar en esta fórmula para tenernos como centímetros, ¿ya? Radio en centímetros nos da 0,025 centímetros. Y todo eso dividido entre 2. Aquí vemos la fórmula, chicos, que toda desarrollada. La densidad, la gravedad, la altura, el radio, todo eso dividido entre 2, todos los centímetros. Ese es para el agua. Luego ya empezando con lo que... A ver, me están entrando todavía. Si un ratito la puede volver a la anterior página, por favor. ¿O es la misma? No, es la misma. Esta aquí. Es que es del como agua. que se movió. Ajá, esa es. Un ratito. Ya, gracias. Ya. Empezamos ahora con las agua jabonosa, ya agua con detergente. Ya aquí vamos a sacar cuál es la tensión superficial. Vamos a ver si es menos, si es más. Se observa la diferencia, porque aquí nos dio 12,26. Aquí ya nos está dando 14,71. Ya está aumentando la tensión superficial, ¿no? Tenemos la altura del agua jabonosa, es 1 centímetro, ¿no? Pasándolo a milímetros, 10 milímetros. La densidad en L, la densidad del agua es la misma, 1,2 gramos sobre centímetros cúbicos, no cambia. El diámetro, tenemos de 0,05 del diámetro del tubo, pasándolo lo que es milímetros, pasamos a centímetros, 0,05 centímetros. Radio, ya sabemos que la radio es la densidad dividido entre 2 siempre. Y nos reemplazamos los datos de la densidad, del diámetro diré,
Diámetro, dividimos entre 2, nos da como resultado 0,025 centímetros, pasándolo a milímetros, 0,25. La gravedad permanece igual, intacta, 981 centímetros sobre segundo cuadrado. El procedimiento, ya sabemos la fórmula, ¿ya? La tensión superficial por la longitud, que es la densidad, por la gravedad, por la altura, por radio, dividido entre 2. Y ahí lo reemplazamos, así como vemos en la imagen. Tenemos ya la tensión superficial igual a lo que es la densidad es de 1,2 gramos sobre centímetros cúbicos, por la gravedad de 981, por lo que es altura, ¿dónde está altura? Aquí, 1 centímetro, por lo que es radio, 0,025. Todo eso dividido entre 2 para darnos lo que es la tensión superficial, y como resultado obtenemos 14,71 dinas sobre centímetros. Ya aumentó ahí la tensión superficial por tener lo que es el detergente. ¿Ya? Ahora empezamos con el aceite. El aceite aquí vamos a ver, ya la tensión superficial ya está bajando un poco. Mire, ya está bajando de 11,28 dinas sobre centímetros. El aceite, tenemos la altura de lo que es el líquido. 1 centímetro, pasando a 10 milímetros, igual, permanece igual. Aquí ya el aceite, la densidad va a cambiar. Ya ser un líquido viscoso, ya se baja de 0,92 gramos sobre centímetros cúbicos que tenemos. Tenemos que tener eso en cuenta, está bajando. El diámetro permanece igual porque el tubo de ensayo es igual a todos. Luego la radio. Y a la radio tenemos del diámetro, de lo que es el diámetro dividido entre 2. Y obtenemos ya como el anterior cálculo de 0,025 centímetros. La gravedad permanece intacta, 981 sobre centímetros sobre segundos al cuadrado. La fórmula, ya la fórmula reemplazamos, 0,92 gramos sobre centímetros cúbicos, que está por aquí, la densidad, por lo que es la gravedad, la altura y radio. Dividido entre 2 y ya nos da 11,28 dinas sobre centímetros. Ese es del aceite. Ahora de la vaselina. Ya empezamos con los cálculos de la vaselina. Ya nos da 33. Aumentó, disminuyó al anterior. A ver, vamos a ver. 11,28 a 33. ¿Qué creen? ¿Subió o bajó? Chicos, subió, bajó de 11,28 a 33. Subió, auxiliar. Muy bien, subió, se nota mucho la diferencia, casi el triple. Bueno, de la vaselina, ya sabemos la densidad, lo que es la altura del agua, 0,9 centímetros, ya bajo un poquito aquí. 0,9 centímetros, ver más. Ya. La densidad de lo que es el líquido de la vaselina, 1,49 gramos sobre centímetros cúbicos. El diámetro, radio es igual, la gravedad es igual, y aquí va cambiando el resultado. Ya tenemos, ya que la densidad va subiendo, va 1,49 gramos sobre centímetros cúbicos, también lo que es la gravedad intacta por la altura, ya un poquito bajó la altura, ya no es 10, ya no es lo que es 10, lo que es 1 centímetro y 10. Aquí ya tenemos 0,9 centímetros. Por lo que es el radio, es igual, dividido entre 2, nos dio 33 como resultado de la vaselina. Ahora empezamos con lo que es la glicerina. Vamos a ver, la glicerina ya estuvo bajando sumamente, mire su tensión superficial, 7,7 dinas sobre centímetros. El único que permaneció alto fue el de la vaselina. Tenemos aquí la glicerina. La altura
Ya la altura ya de lo que es líquido es de 0,5, bajó la glicerina a su altura. El otro es 0,9 la vaselina, el otro fueron el agua, la agua jabonosa fueron de 1 centímetro y aquí está bajando. Luego la densidad del agua, del líquido que es la glicerina, 1,26 gramos sobre centímetros cúbicos. El diámetro es igual, la radio es igual, la gravedad es igual, aquí va a cambiar. Al reemplazar lo que es la densidad, tenemos 1,26 por lo que es la gravedad, por la altura, ya que está bajísima la altura, 0,5. Lo que es aquí ahora, lo que es aquí de la radio, 0,025 dividido entre 2, nos da de 7,7 dinas sobre centímetros. Aquí vemos la diferencia ya de las tensiones superficiales, cómo van subiendo, ¿no?, el líquido a lo que es el capilar, ya que es muy pequeño, pero sube líquidos fáciles como el agua, como por ejemplo el aceite, que son líquidos un poquito más, no tan viscosos, pero suben rápidamente, y en cambio la glicerina, la vaselina, son mucho más espesos y les cuesta seguir subiendo. Ahora empezamos con el inciso C, que es el ascenso capilar en tubos de diferentes diámetros. Aquí vamos a ver tubos de ensayos pequeños, tubos de ensayos grandes. Vamos a ver qué pasa con las tensiones superficiales, si accede rápido, si accede lento. Vamos a observar aquí. ¿Ya? A ver, el ascenso capilar en tubos de diferentes diámetros. Tenemos materiales y equipos. Tubos capilares transparentes de diferentes diámetros y tubo de ensayo. Ya vamos a tener tubos capilares de todo tamaño. Necesitaríamos reactivo solamente el agua. Solamente agüita. Vamos a necesitar para este tipo de práctica, que es esta es la práctica de lo que es la C, sería la experiencia 10. Ya nos vamos para la experiencia 10. Procedimiento. Vamos a verter agua limpia en el tubo de ensayo. Una vez que tengamos el agua limpia en el tubo de ensayo, vamos a ordenar los tubos capilares según su diámetro. Vamos a empezar por los más pequeños, por los más grandecitos y otros más grandes, ¿no? Vamos a introducir los tubos en el agua. Tenemos tubo de ensayo con agua, introducimos tubos capilares dentro del tubo de ensayo. Observamos el nivel de agua dentro de los tubos. Y vamos a comparar este nivel de agua, ya sea de los capilares pequeños con los grandes, al meterlo al mismo tiempo, ¿no?, al tubo de ensayo con agua. Vamos a ver qué tan rápido sube en los pequeños y en los grandes. ¿Cuál se llega a tener más líquido? Eso necesitamos comparar aquí. Vamos a medir la altura de agua en cada tubo. Vamos a calcular el radio también del capilar. Aquí tenemos los cálculos. Cálculos capilar mediano. Vemos aquí el cálculo ya del capilar mediano llegamos a calcular. Datos. Tensión superficial de la anterior práctica. Ya sabemos que fue un gramo sobre centímetro, porque este es del agua. Del agua fue 1 gramo. La densidad del agua es 1 gramo sobre centímetros cúbicos. Lo que es la gravedad permanece igual, 981 centímetros sobre segundos al cuadrado. La altura, 1 centímetro. Luego la radio de 0,025. Es la misma del agua. Y nos dio 12,26 dinas sobre centímetro. Esa fue la fórmula que se utilizó. Y ese es el capilar mediano, el que utilizamos en la práctica número 9. Luego la densidad del agua de la anterior práctica también. Ya sabemos que es 1 gramo, centímetro, la gravedad, la altura. Ahora el procedimiento del capilar mediano, ya sabemos que aquí, como se van reemplazando las fórmulas, tenemos lo que es la tensión superficial, 2 por 12,26 gramos sobre centímetro. No, 2 por 12,26 gramos sobre centímetro. No, 26 gramos por centímetro sobre segundos al cuadrado. Luego dividimos todo eso, 1 gramo sobre centímetros cúbicos por 981 centímetros cúbicos al cuadrado por 1. Y así es lo que obtenemos nuestro resultado de 0,24 milímetros.
esta ya sería solamente del capilar mediano. Del capilar mediano obtenemos este resultado de la tensión superficial. Luego el procedimiento del capilar grueso. Ya tenemos el mediano. Ahora empezamos con el grueso. A ver qué resultado nos da. El radio del capilar mediano y grueso. Del mediano nos dio ya centímetros, ¿no? De 0,024 centímetros, pasándolo a milímetros, 0,24. El 2, el segundo tubo, ya nos da de 0,12 centímetros. Pasándolo a milímetros nos dio 1,2. Ya tenemos aquí el mediano y el grueso. Nos está dando dos medidas. Luego con la fórmula de la tensión superficial le sacamos que 2 de estos tubo mediano y grueso por 12,26 gramos por lo que es centímetros sobre segundos al cuadrado, dividido todo eso en 1 gramo sobre centímetros cúbicos por 981 por 0,2 centímetros. Y eso nos dio como resultado de 1,2 milímetros.